Buenos días, compañeros y licenciado. En este caso presentaré mi presentación de plantas, clasificación de plantas iris, setosa y versicolor, y presentado por Kevin Pineda. Eh, Comencemos. Entonces, comenzamos con nuestro primer análisis de conjunto de datos para determinar nuestro programa lineal. Justamente en este caso, lo que vamos a hacer es, tenemos unos datos así como tablas, y lo que nosotros necesitamos determinar es cómo se va a aproximar cómo poder definir nuestras variables prácticamente de estos. Entonces ahí los tenemos, este es el eje X, el eje, bueno, sería el eje ancho, el largo, y este el eje ancho. Y aquí son los tipos. Entonces, de esos tipos, lo que nosotros andamos anteriormente, como les dije, que era versicolor y setosa. Entonces nosotros agarramos el cepal, como es una planta, se le llama cepal, largo y cepal ancho. Entonces, es decir, nuestro conjunto de datos lo llamamos de esta manera. Estas son las variables, y nosotros tenemos las variables predictoras, x de a y y de a, que son justamente estas. Entonces, claramente en puntos. Entonces, nosotros definimos que eso va a ser nuestros PDI, son las mediciones del CEPAL len, y, Q sub i son las mediciones del CEPAL en ancho de nuestro conjunto de datos. Y es ahí donde nosotros, aquí, los PDI, que son los CEPAL largo, y los QDI, que son los CEPAL ancho. Entonces es ahí donde nosotros recurrimos a cómo determinar una ecuación prácticamente que pase por la ecuación que separe esos dos conjuntos de datos. Y justamente esos conjuntos de datos lo va a separar por una ecuación, y ahí es donde entra la regresión lineal de mínimos cuadrados. Y aquí lo que nosotros andamos buscando prácticamente es de qué tanto se encuentra el primer punto, y a ese es donde nosotros queremos maximizar para determinar que aquí están los PDI en esta parte de arriba de la ecuación, y por debajo de la ecuación están los QDI. Entonces, para así determinar, y justamente este que está aquí sería nuestro delta, que es el que nosotros queremos maximar. ¿Para qué? Para poder determinar si pertenece a la versicolor o a acetosa, porque eso representa los QI y los PDI. Claramente los PDI son versicolor y los QI son cetosa. Entonces así lo determinamos, y entonces determinamos esa recta. Como lo determinamos, entonces para eso hay teoría que lo rezamos con método de mínimos cuadrados. Entonces, el método de mínimos cuadrados, que lo que hace es minimizar los valores predichos, los YDI. En este caso son los que ya tenemos, porque de nuestro conjunto de datos nosotros los YDI ya los tenemos. Los XDI también los tenemos, de cada PI, y los QI, que son ver si largo y ancho del CEPAL. Y llegamos a la formulación débil. Entonces, en la formulación débil tenemos como esta recta, entonces es la que separa eh, los, el cepal largo y el cepal ancho. Ajá. Y acordémonos que son los PI y QJ. Entonces tenemos esta ecuación. Ok, entonces una vez teniendo esa ecuación, para lograr esa igualdad, como les decía, necesitamos determinar una variable. Entonces la variable que es la variable que nosotros vamos a determinar para que se cumpla la igualdad. Una vez se cumpla la igualdad, entonces delta sería lo más grande posible. Ajá, entonces esto, así prácticamente es como definimos nuestras variables, y a lo que llegamos al programa lineal de esta manera. Ok, pero como tenemos inecuaciones, entonces nosotros tenemos que dar una forma estándar, y lo determinaríamos de esta manera. Y el resultado de nuestro conjunto de datos PDI lo definimos como setosa, y los QJ lo definimos como versicolor. Entonces, nosotros agarramos de los datos, o el 80%, que sean los PI y los QJ, y el 20% de entrenamiento. Ok, entonces visualizamos los datos, a ver si se ven los datos, CTOS y versicolor. Entonces aquí tenemos 80 datos, y eh, aquí está nuestro conjunto de prueba. Entonces, como luego tenemos anteriormente,
ya tenemos los A y B de nuestro conjunto, entonces aquí es donde podemos hacer eh, nuestra regresión y determinando así que por el método de mínimos cuadrados, determinamos quién es A y quién es B, justamente la recta que pasa de esta manera. Justamente es lo que necesitábamos. Ahora, una vez determinando, lo que hacemos es reemplazar esos datos en la forma estándar. Una vez reemplazando la forma estándar, entonces lo que tocaría es prácticamente eh, solucionar este sistema. ¿Y cómo lo solucionamos? Ok. Entonces, como estos son 80 datos que tenemos aquí, entonces estos serían 80, entonces al final nos viene resultando una matriz de 160 por 5. Ok. Entonces aquí es donde ya utilizamos el método de simplex, que es visto en clase. Ok, entonces así el algoritmo simple comienza con resolviendo este sistema AX igual a B. Entonces aquí estas funciones que yo programo prácticamente, mostrar tabla, seleccionar valor no básico, repetir hasta que, sí, es un while, repetir hasta que sea negativo y todo esto lo hace simple. Aquí mi algoritmo, aquí yo tuve un gravísimo problema. No, no no solucioné cuando el conjunto es vacío para seleccionar la fila, cuando queda vacía. Entonces, encontrar fila pivote, aquí tiene un problema. Entonces, para solucionar este problema, aquí es donde utiliza la función pip. Y lo que resulta, como MATLAB tiene paquetes, el de la librería pull, entonces él prácticamente les da los datos y es como que, ¡pum!, rápido lo soluciona. Bueno, al menos ellos ya evaluaron los datos y al final nuestra función objetivo queda de esta manera. Y eso sería por el resultado de nuestra función. Entonces, ¿qué significa este 0.0? Al final, ¿qué significa? Que la recta que pasa, la recta que pasa por el primer punto es 0 punto y algo. O sea, por acá es la primera recta que pasa, que minimiza o maximiza esta ecuación de aquí. Este es el primer punto que va a pasar, ya sea ese o este. Entonces, así determinamos que ese sería el máximo y el mínimo para determinar cuando se encuentran los valores acá arriba y cuando se encuentran los valores acá abajo, los PDI, los PDI que son los setosa y los QDI que son los amarillos, que son los versículos. Eso nos quiere decir nuestro problema. Hemos encontrado la función que logra encontrar el primer elemento de este conjunto de datos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ah, ya, es verdad.